Prácticamente un duelo nos confronta con el sentido de la vida, pero es que se mueren jóvenes y se mueren ancianos. Un duelo sí se supera, emoción que reprimo, emoción que se va a expresar más tarde en una somatización. ¿Por qué me duele tanto esa persona? ¿Por qué me duele tanto esa pérdida? Porque significó mucho para mí, porque me dio la posibilidad de haber amado a esa persona. Es cambiar mi dolor por amor. Afrontar la pérdida de un ser querido, de un ser amado, ese alguien que se va, es algo realmente difícil para el ser humano. Para afrontar esa pérdida, a veces necesitamos un poco de preparación y a veces necesitamos quien nos guíe sobre qué hacer para sanar esa ausencia, ese vacío que nos deja ese ser. Para abordar este tema tenemos una invitada muy especial, ella es Sandra Tamayo, una psicóloga clínica egresada de la Universidad de Antioquia. Tiene un enfoque cognitivo-conductual. Ella es especializada en terapia de duelo internacionalmente, lo hizo en Estados Unidos, con más de 18 años de experiencia. Ella nos va a acompañar hoy y nos va a compartir un poco cómo ha dejado su huella en estos 18 años de experiencia en instituciones como el Hospital Infantil Consejo de Medellín, en Metrosalud, y además es fundadora de la Clínica del Duelo, un espacio dedicado a orientar a las personas en sus procesos de pérdida. Doctora Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Giovanni, encantada de estar acá. Muy buenos días para todos. Sandra, ¿qué tal si para que orientemos a nuestra audiencia empecemos por comprender un poco todo este tema del duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Es solamente aquello que es la pérdida o el fallecimiento de un ser, de una persona, o también hay otros tipos de duelo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro que sí, generalmente entendemos el duelo como el luto, como la pérdida por fallecimiento de un ser querido, pero realmente el duelo abarca muchas cosas. El duelo significa la pérdida y hay muchos tipos de pérdida. Está la pérdida de un trabajo, la pérdida de un proyecto, de dinero, la pérdida que experimentan muchos padres, por ejemplo, con el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van de la casa. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en el duelo por fallecimiento de un ser querido. Bueno, pero entonces empecemos a abordar esa pérdida de ese ser querido, esa ausencia que a veces duele tanto. Duelo viene de dolor, ¿verdad? Claro que sí, viene de dolor. Y prácticamente, aunque el dolor lo tenemos tan demonizado y el duelo signifique dolor, lo único que cura o que viene a sanar este dolor, que viene a rescatarnos del duelo, es precisamente ese mismo dolor. Es decir, los seres humanos cuando experimentamos un dolor físico recurrimos a algo externo, una pastilla, alguna medicina. En el caso del duelo es diferente, es precisamente ese dolor, el sentirlo, el experimentarlo, el permitirnos afrontarlo, es aquello que nos va a sacar de ahí y que nos va a permitir a través del tiempo sanarlo. Bueno, pero entonces empecemos a entender el proceso que vivimos los seres humanos cuando afrontamos una pérdida. Hay una serie de emociones, de vivencias, pasan cosas que llegan al plano mental, espiritual, cognitivo, conductual, emocional. Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué es todo lo que se vive ahí en un ser humano cuando afronta esa pérdida? Claro que sí, Giovanni. En el duelo se vive una de las experiencias más desgarradoras para el ser humano. Depende de muchas cosas y todo es relativo. Ese duelo depende del significado que tenía para nosotros esa persona, del vínculo que teníamos con esa persona que se fue. Depende de la interpretación que le estemos dando nosotros a esa pérdida. Pero es uno de los momentos más difíciles por los que atravesamos todos los seres humanos en esta vida. El perder a alguien que es especial, que es importante para nosotros. Y experimentamos muchísimas cosas, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y prácticamente un duelo nos confronta con el sentido de la vida, de esta existencia. A nivel físico se experimentan síntomas bastante fuertes. Por ejemplo, son síntomas parecidos incluso a un cuadro de ansiedad o de depresión, una profunda tristeza, un sentimiento de prácticamente perdí el sentido de vida. Y hay muchas personas que quieren morirse después de un fallecimiento de un ser querido, que dicen ya no tiene sentido continuar.
Hay muchas personas que empiezan a experimentar una profunda tristeza que se prolonga a través de meses, incluso de años. Hay personas que pierden las ganas de socializar, de salir de su casa, de reintegrarse de nuevo a las actividades cotidianas, a su vida laborativa, de poder compartir con otras personas, precisamente por el monto de dolor tan grande que hay. Nuestro sistema nervioso sufre prácticamente como si fuera un cortocircuito y se oscila entre muchas cosas. Yo siempre he dicho con los pacientes que prácticamente el duelo se divide en dos. Uno en el que no hay mucho que hacer ni mucho que pensar, se carece de lógica. En ese primer momento, que es esa fase de intenso dolor, esa fase depresiva en que estamos en shock porque tal vez no lo esperábamos, incluso era un duelo que ya sabíamos que iba a ocurrir, pero de todas maneras ya enfrentarnos a la pérdida, a la ausencia de esa persona, de todas maneras trae un shock. Y en ese primer momento no hay mucho de lógica, no hay mucho que pensar, es de atravesar, somos como un barquito de papel que está en medio del mar, porque la persona pierde prácticamente la voluntad, es como si sus emociones y su dolor le ganaran, y la persona tiene apatía por la vida, la persona no se quiere parar de su cama, se altera el sueño, se altera el ritmo circadiano, su alimentación, muchísimas cosas. Entonces el sistema nervioso empieza a oscilar entre buscar un culpable, entre hoy no me quiero parar, hoy quiero llorar todo el día, mañana estoy un poquito mejor. ¿Por qué? Empezamos a pelearnos con Dios, a pelearnos con las personas, a buscar un culpable. Y todo eso es válido, todo eso es prácticamente normal en esa primera fase. Doctora Sandra, yo preguntaría algo y es, si los seres humanos desde el principio siempre nos han dicho lo único seguro que tenemos es la muerte y todos en algún momento vamos a morir, ¿por qué es tan difícil aceptarlo? Es difícil aceptarlo porque nos falta la conciencia de que cuando venimos, esta existencia ya viene acompañada de lo perenne, de que estamos aquí transitoriamente. Entonces nos enfocamos en la vida, pero no tenemos presente que puede llegar a un fin. Incluso nos metemos tanto en el diario vivir que nos falta vivir como despedidos. Pensamos que todo ya está por sentado, que las personas hacen parte de nuestra vida y ahí estarán siempre, y nos toma por sorpresa el hecho de que se vayan. Nos cuesta mucho aceptar que la vida es perenne, que la vida puede tener un fin. Y de ahí viene algo, y es que las personas empezamos, cuando perdemos un ser querido, a buscar, digámoslo así, situaciones en las que decimos, pero ¿por qué si era tan jovencito? Pero es que se mueren jóvenes y se mueren ancianos. Vemos la muerte como si fuera un castigo, vemos la muerte como el fin de todo, vemos la muerte, la tenemos prácticamente demonizada, y obviamente perder un ser querido es bastante difícil y bastante desgarrador, pero hace parte de esta realidad, hace parte de la misma existencia. Ya tenemos ahí como ese diagnóstico, y ahora usted hablaba de una primera fase, o sea que hay como varias fases ahí. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente debemos hacer los seres humanos para empezar a afrontar ese proceso, a elaborar lo que se llama el duelo? Claro que sí. Elaborar el duelo es llevar a cabo esa pérdida de una manera consciente y adecuada. ¿Para qué? Para que no vayamos a terminar en un proceso patológico, en una enfermedad. Como el duelo es tan difícil, el duelo es mueve tantas emociones, mueve todo nuestro sistema, todo lo que hacemos a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, si no se lleva a cabo esa elaboración de una manera consciente y adecuada, podemos desembocar incluso en un cuadro depresivo o en un trastorno de ansiedad. El duelo debe ser afrontado de acuerdo a las fases o a las etapas por las cuales se va atravesando. Entonces, si decíamos anteriormente que hay una primera fase de intenso dolor, de depresión, lo que nosotros tenemos que hacer es permitirnos sentir ese dolor. Eso es lo primero y lo más importante. Muchas personas, cuando ven a alguien que está llorando por el fallecimiento de un ser querido, le dicen: tienes que calmarte,
tienes que pasar la página, tienes que sobreponerle, échale ganas, no llores porque no lo vas a dejar descansar, no lo vas a dejar trascender. Y obviamente las personas hablan desde la ignorancia y desde el deseo de calmar a alguien que está triste por el duelo, pero tenemos que tener mucho cuidado con esas reflexiones. Cuando decimos que el duelo se cura con lo mismo que es el dolor, quiere decir que si nosotros estamos experimentando tristeza, me tengo que meter en esas emociones, en esa oscuridad, a sentir esas emociones, pero de manera consciente. Las emociones, ¿dónde están depositadas? En mi cuerpo. Por eso sentimos palpitaciones, por eso sentimos el vacío. Hay una somatización. Claro que sí, Giovanni. O sea, se sientes realmente en el cuerpo. Hay personas que empiezan a experimentar temblores, dolores de cabeza, fatiga, ganas de no hacer nada. Entonces hay que meterse incluso a la cama si es necesario, a llorar, sentir por un cierto periodo de tiempo. Todos esos síntomas es meterme en mi dolor, a experimentarlo para que no se me quede represado en mi cuerpo. Las emociones que no experimentemos durante un periodo de duelo y empecemos a reprimirnos, a hacernos los fuertes, porque no puedo llorar, no puedo de pronto asustar a mi esposo, no puedo asustar a mis hijos, se van a preocupar por mí. Yo empiezo a retener todas esas emociones, el cuerpo más adelante me va a pasar factura. Emoción que reprimo, emoción que se va a expresar más tarde en una somatización. ¿Qué es somatización? En un dolor de cabeza, una migraña fuerte, gastritis, colitis, psoriasis, ciertas enfermedades de la piel, incluso los ataques de pánico o ansiedad o un cuadro depresivo. Ya hay otras fases que van llegando, la etapa de negociación, de esto. Sí, Giovanni. Quisiera que de pronto, con algo de lo que decías ahora, y es que muchas veces cuando se presenta un fallecimiento y obviamente nos da tristeza ver a alguien con ese dolor, ¿cierto? De pronto no somos lo suficiente asertivos para decirle las palabras adecuadas a esa persona frente. No, simplemente pasa la página, hay que aceptarlo y ya, pero de pronto no estamos sintiendo el dolor que está sintiendo la otra persona. Claro. Y a veces incluso no estamos reconociendo la emoción que está viviendo el otro. Claro que sí, es que el duelo es diferente para cada persona. Cada persona experimenta y pasa por ese dolor, lo atraviesa de manera distinta. ¿Por qué? Porque el vínculo que yo tengo con esa persona no es el mismo que tiene de pronto el hermano o la mamá. Entonces, cada quien va a vivir ese duelo de acuerdo a la intensidad, a la importancia que tenía esa persona para mí, a lo especial que fue ese vínculo. Para algunas personas, la ausencia de esa persona es, ya se me fue mi vida, aquí ya todo terminó, es algo catastrófico. Para otras personas lo ven como un proceso natural y pueden tener incluso mucha más aceptación de esa ausencia. Entonces depende de muchos factores, pero tiene que ver mucho cuando decimos, bueno, no llores, pasa la página. ¿De qué manera nosotros realmente podemos ayudar a acompañar a esa persona que está sufriendo por un duelo? Escucharlo, es la mejor manera. Escucharlo, dejar que esa persona se desahogue, que podamos ser los receptores de ese dolor. Una buena escucha a tiempo es importante. En ese momento en que la persona necesita gritar, necesita llorar, no cerremos ese canal. Permitámoslo, ofrezcámosle el hombro, como se dice, para que llore con nosotros, acompañémoslos en eso. Acompañar en ese momento a través de un detalle, de algo que regalo, de algo que hago por esa persona. Si no se puede levantar, no se puede preparar la comida, ayudarlo con algo así. Pero ¿cómo les podemos, además de acompañarlos, como dar algún consejo asertivo para que avancen? O incluso lo llevaría a otro punto, a veces hasta inconscientemente decimos las frases que no son las adecuadas. Hay que tener en cuenta que también algunas personas no quieren hablar durante el periodo de duelo, en esa primera fase. Hay personas que dicen, yo no quiero contestar el teléfono, es que no quiero salir y no quiero hablar de esto, y es válido también. Hace parte de la manera como esa persona está llevando su duelo. Pero hay personas que refieren en terapia y dicen, ninguno me ha llamado. Después del funeral, los otros parientes no se han preocupado por preguntarme cómo estoy. Entonces, si contesta o no contesta, hagamos esa llamada. Hagamos lo que ya el otro decidirá. Exacto. Si de pronto lo considera pertinente. Claro que sí. O siente que necesita escuchar a alguien. Claro que sí. Bueno, tocabas un tema también que me llama poderosamente la atención, y es que hay como
hablamos de unas fases, pero también de unos procesos que se viven bastante duros. Cuando se llega ya después y entonces tú empiezas a asociar todo lo que ves con esa persona. Este era el sillón donde se sentaba, este era el cuadrito que le gustaba, este era el programa que gustaba. ¿Qué hacer? Estar todo el tiempo pensando en eso, evitar eso, ¿qué es lo que se debería de hacer? Entonces es normal que empezamos a jugar con el recuerdo. Lo que no debemos hacer es empezar a suprimir o a negar ciertas cosas. Hay pacientes que me dicen, doctora, yo ya no volví a comer pizza porque es que a mi mamá le gustaba mucho comer la pizza conmigo. ¿Y por qué no la vas a comer? En la pizza está tu mamá, en ese recuerdo de irse a comer esto, ahí está la presencia de tu mamá. Podemos tener una relación con las cosas, pero sin interpretarlas como si ya la persona no está, ya nada tiene sentido. El recordar es normal y en el duelo no se vive en las fases o las etapas de manera lineal. Hay personas que dicen, doctora, ya han pasado 2 años y resulté llorando porque era el cumpleaños de ella y tal canción me la recordó y lloré durante 2 días. ¿Será que tuve un retroceso? Y se asustan. Dice, si ya han pasado 2 años, ¿por qué estoy llorando? ¿Estoy retrocediendo en mi proceso de duelo? No, el duelo no es lineal. Cualquier canción, un recuerdo, un susurro, una calle conocida, algún lugar que alguna vez frecuentamos con esa persona, nos puede revivir esa ausencia, esa pérdida, y es perfectamente normal. El duelo no es que en la primera fase sentimos mucho dolor y no la vamos a volver a experimentar ese dolor en 7 meses, en 2 años. Puede volver, es normal. O sea que tendríamos que hablar también de tener un equilibrio, ¿cierto? Es decir, obviamente esa persona significó algo para nosotros, mucho para nosotros. Tú hablabas de que puede ser con mayor o menor intensidad, pero tampoco podemos decir que no, a los 7 días ya se me olvidó del todo. No, lo importante es como ese equilibrio entre no sumirnos en un dolor profundo, pero tampoco olvidar ese ser querido porque significó algo para nosotros. En esa primera fase no hay lógica y se atraviesa, ¿cierto? Pero ya llega un momento en que empezamos a tomar voluntad, ya no somos ese barquito de papel que nos lleva al mar, sino que tenemos que tomar el timón y empezar a decir, bueno, ya no puedo quedarme en la cama llorando, ya tengo que obligarme a hacer algo, ya tengo que empezar a salir un poco, a hacer unas caminadas, de pronto empezar a llamar a aquella amiga que me puede ayudar, que me puede asistir. Empiezo a socializar, empiezo a mirar qué aspectos de mi vida puedo mejorar, cómo puedo reintegrarme de nuevo a mi vida, a mi cotidianidad, para ir recuperando ese equilibrio. Que van a haber días difíciles, ¿sí? Porque el duelo es como una montaña rusa. Hay días en que lloré mucho y al otro día logré una tranquilidad y pude hacer muchas cosas. Y hay días que son muy oscuros, de muchísimo dolor. Pero con el correr del tiempo, con el transcurrir, debemos mirar si realmente estamos mejorando, si nos hemos reintegrado de nuevo a la cotidianidad de la vida, si hemos ido recuperando poco a poco ese sentido de vida. Eso es lo que tenemos que mirar, porque si no, si nos quedamos años llorando. Una paciente me decía una vez, yo vengo a terapia, ¿por qué? Porque mi madre falleció hace 3 años y dejé la universidad, terminé con mi novio, no quiero socializar, lloro todos los días. No es normal. Ahí ya hay un grado patológico, ya esa paciente está desembocando en un cuadro depresivo. Porque es que, digámoslo así, que todos los seres humanos tenemos algo que se llama la resiliencia. Y la resiliencia es esa capacidad que tenemos de superar las pérdidas, de afrontar nuevos periodos, de reponernos a pérdidas, a situaciones que han sido difíciles para nosotros. Y a esa resiliencia le tenemos que ayudar. No es que la resiliencia nos va a curar por sí sola, ni el tiempo cura todo. Hay un poco de acción que le tenemos que meter a esto. Y es doloroso y es difícil porque el dolor depende también de esa experiencia. ¿Por qué me duele tanto esa persona? ¿Por qué me duele tanto esa pérdida? Porque significó mucho para mí, porque me dio la posibilidad de haber amado a esa persona, de haber compartido con ella, de haberla tenido en mi vida. Entonces empezamos a resignificar el duelo de manera diferente y empezamos a crear estrategias, empezamos a tener como
una guía, herramientas para ir saliendo de ahí, de ese dolor profundo. Bueno, pero hay unos factores que pueden hacer que esa pérdida sea superable más fácil o no. Y generalmente yo te haría una pregunta: ¿qué pasa en esos casos cuando hay esa pérdida, pero la persona empieza a experimentar ese duelo, pero no es lo mismo cuando lo experimentas de una manera tranquila porque tuviste una buena relación con esa persona, o de una manera en que la que de pronto sientes culpa, arrepentimiento, que nunca le dije esto, que nunca le dije aquello, o que me quedé incómodo porque hice algo que no debí con esa persona y ya se fue y no tengo forma de pedirle disculpas? Claro, sí. ¿Qué pasa en esos dos casos? En el duelo, Giovanni, tú tocaste un punto muy importante y que casi siempre está presente la culpa. Así el vínculo haya sido sano, haya sido bueno, siempre está la culpa. Y sobre todo cuando el duelo es inesperado, cuando fue resultado de un accidente, cuando fue resultado de un evento, digámoslo así, violento. Las personas quedan más con esa sensación: ¿por qué no lo abracé más? ¿Por qué no le dije más te quiero? ¿Por qué di por sentado que estaba ahí? Por eso ahí es la importancia de que nosotros aprendamos a vivir despedidos. La muerte nos confronta precisamente con esa transitoriedad de la vida, entender que no tenemos que dar ya por seguro de que las personas están ahí. ¿Cuántas veces salimos de la casa y no nos despedimos? Podría ser quizás la última vez que vemos a esa persona. Tenemos que aprender a valorar a quienes tenemos al lado de nosotros, abrazarlos más, decirles más te amo, porque no sabemos. Todo es una sorpresa. Hoy estamos acá, mañana no se sabe. Y tú dices, hay personas que les cuesta más superar precisamente porque tienen esa culpa. Para prevenir que eso vaya a ocurrir, tratemos de tener vínculos sanos con las personas, de no quedarnos sin decir algo. ¿Qué puedo hacer? Escribe, expresa eso que estás sintiendo en ese momento, esa culpa que estás sintiendo. Es muy importante poder verbalizar, poner en palabras lo que estoy experimentando. Habla, siente de pronto como si esas personas las tuvieras enfrente. ¿Qué le dirías en este momento? Es una manera de cerrar el ciclo. Hay personas que dicen, es que no me pude despedir. No solamente la culpa, es no haberme podido despedir. Y tú hablaste de una palabra también. Hay personas que les queda difícil superar. ¿Qué entendemos por superar? Las personas preguntan mucho, ¿un duelo sí se supera? Pongamos un ejemplo. Van dos carros en una carretera, en una calle. El uno se adelanta, es decir, que supera al otro, lo deja atrás. Yo puedo dejar atrás a una persona que ha hecho parte de mi vida, con quien he tenido un vínculo, un sentimiento. No lo voy a dejar nunca atrás, va a ser parte de mi recuerdo. El amor trasciende, siempre va a quedar ahí. Eso no lo dejo atrás. Lo que sí voy dejando atrás con el tiempo, y sería lo más sano, es poder dejar el dolor, que no me siga relacionando todo el duelo de esa persona a través del dolor. En las primeras fases yo no le puedo quitar el dolor a una persona, no le puedo decir, no sientas dolor por la persona que se fue. Ahí tenemos que hablar de una transformación de la emoción, una transformación de la emoción y del sentimiento. Transformación es cambiar mi dolor por amor. Entonces llega el momento en que ese dolor es innato, es normal, es natural en esas primeras fases. Yo lo único que tengo de esa persona es el dolor, es mi relación con él a través del dolor. Pero pasa el tiempo y tenemos que ir transformando eso, de dolor al amor, que es lo que va a quedar. Hay algunas personas incluso pasan meses y los invitaron a una fiestecita y están sonriendo y se sienten culpables y dicen, ¿yo por qué estoy sonriendo si mi mamá falleció hace unos meses? Eso pasa muy frecuentemente, sí, que las personas se niegan a vivir otras cosas, se niegan a vivir otras nuevas situaciones porque se sienten culpables por ese ser que acabó de fallecer. Culpables, piensan, lo estoy dejando solo. ¿Cómo puedo yo celebrar o sonreír otra vez en la vida si alguien de mi vida, de alguien importante para mí se fue? Es como que estoy dejándolo, como que estoy abandonándolo, como que el dolor es la única manera que tengo para recordarlo y para retenerlo conmigo. Y no, debemos trascender eso al amor, porque es lo único que queda. Hay algo muy importante aquí que me gustaría mencionar, y es que generalmente recordamos mucho
el último momento en que la persona se estaba yendo. Si fue por una muerte violenta, el momento en que llegué, el momento en que me avisaron, o el momento en que mi padre o mi hermano estaba falleciendo en el hospital, cómo lo vi experimentar el dolor, cómo lo vi vomitar, cómo vi de pronto tal escena, y nos quedamos aferrados a ese último momento, y es peligrosísimo. Es de las primeras cosas que tenemos que superar. En el duelo yo me tengo que permitir sentir todo, pero con los pensamientos tenemos que tener mucho cuidado porque nos queda una especie de estrés postraumático y eso hace que las personas se queden ancladas a ese último momento. ¿Y por qué no más bien recordar los momentos en que jugué con él, los momentos en que bailamos, los momentos en que compartimos? Exacto, el momento, la vida de esa persona no se refiere solamente a ese segmento en que estaba falleciendo. La vida de esa persona fueron muchos otros momentos, momentos en que cumplió años, en que viajó, en que rió, en que se enamoró, en que tuvo su primer hijo, en que se compartieron fiestas en familia. Entonces esos son los recuerdos que deben perdurar, pero el último momento no. ¿Y qué pasa con, digamos, a veces es muy del morbo de las personas, sobre todo centrarse en esa última imagen de la persona fallecida en el ataúd, ¿cierto? De pronto no sé si ahí de pronto la gente debería de trascender más a recordar precisamente esos buenos momentos que solamente a esa última imagen del cuerpo físico de la persona allí. Nosotros somos, Giovanni, muy apegados al estuche, a esto, a la parte material, demasiado apegados. Y obviamente porque nos desempeñamos y vibramos, nos movemos en un mundo material. Entonces eso hace que sea tan difícil poder extrañar y relacionarnos desde lo espiritual. Y ahí viene otro punto importante. Nosotros dijimos que el duelo nos va a alterar en todo nuestro sistema, lo físico, lo emocional, los pensamientos, pero también a nivel espiritual. ¿Cómo juega la fe y la dimensión espiritual en estos procesos? Es algo importantísimo, es un bálsamo para las personas. Independientemente del credo que tengas, si hay una creencia en Dios, si hay una creencia en X o Y religión, la idea de la trascendentalidad es importantísima. Es diferente cuando nosotros tenemos ese concepto, esa narrativa de que la vida sigue, de que la muerte es simplemente una transición, que dejamos este estuche del que estaba hablando, pero que tenemos algo más. Somos un espíritu, una energía, un alma, como la queramos llamar, que tiene vida, donde no sabemos, tal vez en otra dimensión, tal vez en otro plano. La idea de eso, la creencia, nos da muchísima esperanza. Por eso digo que es un bálsamo, saber que esa persona continúa en otro lugar. Y las personas a veces dicen, pero es que ¿quién se ha muerto, doctora, y ha venido desde por allá a decir que hay algo más? Miles de personas. Hay miles de casos documentados en libros por neurólogos, neuropsiquiatras, por científicos, de personas que han estado en experiencias cercanas a la muerte o muertas incluso clínicamente por algunos minutos, donde refieren esas experiencias maravillosas, donde dicen que esto por allá era muy bueno, que es volver a casa, que hay algo más, que hay luz, que hay amor, que es un encontrarse con personas que habían fallecido. Vi a mi abuela, vi a mi madre que estaba fallecida. Entonces son experiencias muy lindas. Yo he tenido la oportunidad, dentro de este tipo de terapia de duelo, de hacer el acompañamiento a familias en hospitales mientras está falleciendo un ser querido. Y hay cosas maravillosas, y esto lo conocen incluso el personal de los hospitales, enfermeras, médicos internistas, que te dicen, cuando las personas están en el lecho de muerte, a veces se quedan mirando un punto y saludando y hablando. A mí los familiares me dicen, doctora, mi mamá ya está alucinando, tiene delirios, vea, está hablando dizque con una niña. No, no está alucinando. Está viendo, ya tiene la sensibilidad con otros planos o exacto, está siendo recibida. Nosotros somos recibidos en ese proceso de transición. Incluso a veces uno se pregunta y es un poco paradójico cómo, a pesar de que de pronto profesamos una fe, llámese cristianismo, la católica, ¿cierto?, donde hay una figura o un eje central como Jesús. Es un mensaje de vida después de esta vida.
Para nosotros la muerte la tenemos muy encajada en el entorno fúnebre, incluso fantasmagórico. Pero otras culturas, incluso en el Caribe, hay pueblos de las islas del Caribe, del África, donde celebran cuando alguien fallece, donde no está el luto de vestirse de negro. Y es muy respetable cada cultura, es muy respetable el luto también nosotros en las culturas, sobre todo latinoamericanas. Pero esas personas bailan, se visten de blanco, hacen una comida especial. ¿Por qué? Porque para ellos es volver a la casa de donde realmente pertenecemos, de donde realmente somos. Entonces ese concepto hace que las cosas sean más llevaderas y más esperanzadoras. ¿En qué casos es importante tener ese acompañamiento de una profesional, de alguien como tú, que da esa terapia profesional a alguien que está viviendo un proceso de duelo? Cuando te decía ahorita, Giovanni, que el tiempo no lo cura todo, ni la resiliencia tampoco. Hay que entender que a veces hay personas que caen en ciertos procesos de duelo patológico, o sea, se prolonga, lleva mucho tiempo, la persona no volvió a reintegrarse a su vida, la persona ya perdió totalmente el sentido de vida, que en una primera fase es normal, pero pasaron los años y se quedó ahí. Ahí es cuando se debe recibir ayuda. ¿Por qué? Porque tal vez hay algunos obstáculos para que esa persona supere ese duelo. ¿Cuáles podrían ser? Número 1, la no aceptación. Cuando no haya una aceptación de esa pérdida, nos quedamos anclados peleando con la vida, peleando con Dios. Es que no debía haber sido así, es que fue culpa del doctor, es que no es justo que tenga que irse una persona, es que se mueran los demás, pero ¿por qué? Si esa era mi mamá o esa era mi hijo. Entonces, cuando la persona se queda anclada en la no aceptación, es un obstáculo y la persona necesita ayuda. Cuando la persona, por ejemplo, tiene dependencia emocional de esa persona que se fue, ese era mi sentido de vida, ese era mi todo. La persona necesita hacer un trabajo interior, un trabajo sobre sí mismo para poder desprenderse de esa dependencia emocional, porque el sentido de nuestra vida somos nosotros mismos, no son ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni el marido, ni el novio. El sentido de tu vida eres tú mismo. Bueno, doctora Sandra, usted ha venido con un proceso muy bonito, precisamente acompañando a todas esas personas que se han sentido solos, que necesitan alguien que los escuche, que necesiten alguien que los ayude a gestionar sus emociones. Y usted lo ha denominado clínica del duelo. ¿Qué es esa clínica del duelo a través de la que estás haciendo este trabajo? Claro que sí. Voy a aclarar el término clínica porque a veces las personas piensan que clínica es la parte física, el lugar físico, un edificio donde se atienden pacientes. La clínica es el quehacer con los pacientes, entonces se refiere al acompañamiento uno a uno con una persona que está sufriendo, que está padeciendo algo, ¿cierto? La clínica del duelo fue fundada en el año 2017, en el cual trabajo con los pacientes, ya sea de manera presencial o virtual, para poder lograr que esas personas que están viviendo un proceso de duelo, de pérdida, puedan tener la guía, la orientación para poder elaborar ese duelo de una manera más consciente y más adecuada, para que no vayan a desembocar después en un proceso patológico como un cuadro depresivo o un trastorno de ansiedad, para que no pierdan su sentido de vida, para que no pierdan su salud, porque un duelo puede desembocar también en una enfermedad física. Cuando se reprimen todas esas emociones, entonces toca hacer todo un encuadre y un trabajo para que esa persona vuelva a lo elabore de manera correcta. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar la clínica del duelo? ¿Qué presencia tienes? ¿Tienes presencia digital, en redes? ¿Cómo te puede contactar si alguien que está viendo este podcast de pronto lo tocó algo de lo que estábamos aquí hablando? ¿Cómo te puede contactar o dónde puede encontrar esos consejos que tú puedes dar? Claro que sí, la mejor manera es a través de la llamada telefónica o el contacto por WhatsApp al siguiente teléfono, es el 318-747-2544. Es un número en Colombia. Sandra Tamayo, de Clínica del Duelo. También hay presencia en las redes. Clínica del Duelo tiene presencia, página web. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. También a través de esas redes sociales me pueden contactar para poder agendar una cita de acuerdo a la problemática por la que esté atravesando esa persona en su proceso de duelo.
ya tienes allí una comunidad bastante grande que está ahí escuchando como esos consejos, esas recomendaciones. Claro que sí, sobre todo en las redes de TikTok hay una comunidad bastante grande en las que las personas incluso pueden tener ese acceso para hacer preguntas, para que haya una retroalimentación también, una información, porque a veces también los pacientes me aportan a mí, yo aprendo todos los días de los pacientes. Doctora Sandra, no, esto es un tema que aquí nos podríamos quedar todo el día hablando, pero nos quedan muchas reflexiones que hemos ido haciendo, porque yo creo que no hay ser humano que no hayamos tenido una pérdida de algún ser cercano, de algún familiar, de algún amigo, todos, porque realmente esa trascendencia, ese fallecimiento o la muerte, como lo quieren decir, el fallecimiento, hace parte de la vida. Sí. No sé, ¿quieres dar un mensaje final a toda esta gente que de pronto sobre este tema de la trascendencia y del duelo para nuestra comunidad que nos está hoy escuchando? Primeramente, que no están solos, que no vivan ese proceso solos, que aprovechen los recursos sociales, el entorno familiar, para poder desahogarse, para poder buscar ayuda. Nosotros somos seres sociables y necesitamos de los demás para afrontar ese duelo. Que entendamos incluso que tenemos la necesidad de seguirnos relacionando con esa persona que se fue de nuestra vida desde el plano espiritual. Hablemosle a esos seres queridos, no pensemos que solamente esto era lo único. Una paciente me decía en el día de ayer, es que pensar que ya solamente, que no hay nada, solamente hay un recuerdo. No hay solamente un recuerdo, no hay solamente un cúmulo de memoria, hay una esperanza. Y tener esa idea y esa narrativa y esa creencia en esa trascendentalidad es, como les decía, el bálsamo más importante. Doctora Sandra, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Joan. Y hoy la quiero comprometer en este podcast para que hagamos un segundo podcast, porque ya usted nos lo explicaba, el duelo no es solamente el tema de la trascendencia, del fallecimiento, también hay otros duelos, las pérdidas de sueños, las pérdidas de proyectos, las pérdidas o las rupturas de relaciones. Entonces, creo que es un tema ahí que nos dejó intrigado para que lo hagamos en un siguiente podcast. Claro que sí. La dejo comprometida. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y bueno, esta es la forma como vamos cerrando este podcast. Simplemente nos queda por decir una palabra que ha enfatizado hoy la doctora Sandra Tamayo: la esperanza. El duelo no es una enfermedad, no es un signo de debilidad, simplemente es un proceso que tenemos que vivir porque amamos, porque sentimos algo por alguien que quizás se nos adelantó en este plano físico y material, como ella misma nos lo decía. Honremos también ese vínculo que teníamos con ese ser que amamos, con ese ser que quisimos, no desde la angustia, no desde el dolor, sí transformando esos sentimientos, porque ni más faltaba, somos seres humanos, pero sí trascendiéndolos a una paz y a un agradecimiento y a una tranquilidad de que esas personas siguen ahí, quizás desde otra dimensión, otro plano espiritual. Que sea el amor el que nos transforme. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y recuerden que todos estos temas los vemos aquí en La Pupila. Hasta pronto.